Un saludo en el nombre del Señor. Aquí estamos nuevamente en Nuestra Fe en Vivo. Y hoy tengo como invitado a Neil Vélez. Neil Vélez, rápidamente lo presento, es un predicador católico y cantante. Neil, cuéntanos de ti. ¿Quién es Neil Vélez? Bueno, soy nacido y criado en Nueva York, de padres puertorriqueños. Soy segunda generación de un ministerio que se llama Misioneros de Jesús, donde mis padres fueron en sí los fundadores. Con mis tíos formaron parte de los primeros miembros de la comunidad. Cuéntanos, ¿cómo es tu vida de niño? ¿Qué experiencias nos transmites de tu caminar con la familia de predicadores? Yo, de mi vida, pues, nací en esto y yo nací enfermo. Mi madre le dijeron que ella corría peligro en traerme a este mundo porque ella podía morir en el parto y que era mejor abortarme, ¿no? Para salvar su vida, ¿no? Y mi madre es católica 100%, que el aborto es cero para ella. O sea, ¿no? Aunque habían quizás pruebas de medicina que le dijeran que estaba bien, que pudiera abortar, pero ella decidió arriesgar su vida para darme una oportunidad de nacer. Y bueno, voy a nacer como los médicos dijeron que iban a nacer. Yo venía con problemas de salud físico también. Y mi mamá se vio en coma por 3 meses, de la grave que se vio. Y yo estuve separado de ella como por 9 meses en incubadora. Nací completamente deformado, mi corazón deformado. Tenía pues todo tipo de aparatos puestos en mi corazón, velándome, monitoreándome. Yo usaba aparatos para poder caminar, ¿no? Porque mi cuerpo nació deformado también. Parecía un monstruo cuando nací. Qué hermoso. Así que llegas a los 17 años en esta condición. Sí, ahí me dio una crisis. Estaba en cuidado intensivo. Y bueno, cuando la pérdida de la vista. Sí, estaba bien mal. Y llegaron estos médicos de California, de Texas, llegaron a Nueva York, con 2 de Nueva York. Y bueno, ahí llegaron a la conclusión que ya la medicina no podía hacer nada por mí. Y pues nos dieron 3 meses de vida, a mí y a mi familia, ¿no? Y pues yo me recuerdo que un día yo estaba en la cama, en cuidado intensivo, y ahí ciego, y un versículo que yo había leído, ¿no? Con mi familia y todos, y entendía la teología sobre el versículo, pues me molestaba y yo trataba de pensar en otra cosa porque venían mis pensamientos de ese versículo. Y ese versículo está en la 1 de Pedro 2:24, que dice que por sus llagas fuimos sanados o fuimos curados, ¿no? Y entendía la teología sobre el versículo, ¿no? Que Jesucristo padece, sufre para redimirnos, para salvarnos, para que fuéramos hijos de Dios o tuviéramos acceso a Dios. Entendía todo eso, pero sentía y me molestaba porque sentía que estaba hablando a mi enfermedad también. O sea, que no solo me había redimido de aquel pecado original, sino de las consecuencias que habían venido con ese pecado. Y me molestaba porque me hablaba en un tiempo pasado, no que iba a recibir sanación o que esperara sanación, sino que mi sanación había ocurrido 2000 años atrás en una cruz. Y el dilema que tenía, el enojo era, ahí estaba muriéndome, ciego. Y yo me recuerdo que al no poder borrar ese pensamiento, me dio un enojo, ¿no? Y empecé a gritar en la habitación y no sé si le estaba gritando a Dios, pero dije, bueno, todas estas cosas, algo está pasando aquí. O todo esto es mentira, refiriéndome a la Biblia. O yo verdaderamente no te he conocido. Y Señor Pepe, yo escuché una voz que resonó en todo mi interior, que me dijo, hijo mío, tú no me conoces. Y ahí me pongo furioso, y me pongo molesto porque no conocía otra vida. Si yo le digo que fui rescatado de las drogas, de las pandillas, claro, de los vicios, no, esa nunca fue mi vida. Mi vida fue una muy protegida dentro de la iglesia, ¿no? Y hasta ahora esta voz me decía que yo no la conocía. Y yo me recuerdo que volví y grité que no te conozco, ni juventud he podido tener por estar en estas cosas. Y volvió la voz y me dijo, tú no me conoces. A veces creemos conocerlo, ¿no? En nuestro estudio, en nuestra experiencia, en nuestra formación, pero es como dice la Biblia, que a veces hablamos de cosas que ni entendemos ni conocemos, ¿no? Es como en la comunidad nuestra en Nueva York teníamos una cotorra y la gente llegaba a la radio y ella te recibía diciendo Jesús, gloria a Dios, María. Y la cotorra, sí. Uno decía, es la cotorra muy cristiana. Sí, la más cristiana. ¿Cómo se llamaba? Sky, pero ella solo estaba repitiendo lo que ahí se escuchaba. Claro. Y a veces pasa con nosotros eso. Solo repetimos lo que escuchamos. Yo he dicho muchas veces aquí ante estas cámaras, Neil, que mucha gente sabe de Dios, pero no conoce a Dios, que son dos cosas muy lejanas. Así es. Y creo que hay muchos de nosotros bautizados que quizás sabemos de Dios, pero no hemos tenido este encuentro personal con Dios, que es muy diferente, ¿no? Así es. Yo había oído de Neil Vélez, pero hasta hoy te conozco. En ese momento entendí eso, ¿no? Y entendí que yo creía conocerlo. Como quizás personas que están yendo a la iglesia toda su vida y que todavía no, como usted dice, no lo conocen. Ese día entendí eso. Estaba programado para hacer muchas cosas, pero ese encuentro personal. Y yo me recuerdo que como pude, haciendo mucho esfuerzo porque no podía moverme, me bajé de la cama y me postré de rodillas y empecé a llorar. Y llorando le dije al Señor estas palabras, es verdad, no te conozco, pero hoy quiero conocerte. Moría todo lo que yo me creía.
A veces estamos tan llenos de nosotros mismos que a veces no hay espacio para Dios. Hay que morir, ¿no? Es como Juan el Bautista, ¿no? Cuando le dijeron, ahí anda Jesucristo, y él dice, no, conviene que yo disminuya. Sí, y yo moría todo lo que yo me creía, todo el conocimiento que tenía, toda mi experiencia. A veces estamos tan llenos que no hay espacio para Dios. Y tenía que vaciarme para que Dios pudiera llegar a mi vida. Y cuando yo dije esa palabra, señor Pepe, yo sentí un dolor tan fuerte en mi cabeza, que parecía que mi cabeza iba a estallar. Y no resistí el dolor y empecé a gritar en aquella habitación como un loco, ¿no? Porque mi cabeza iba a explotar del dolor, así lo sentía. Y tanto grité que los médicos entraron a la habitación para ver qué era lo que me estaba pasando, y ahí yo estaba gritando. Y ellos me trataban de sostener para ver qué era lo que pasaba, y cuando el dolor que sentía desaparece, que dejo de llorar, cuando abro mis ojos, mi vista había regresado. Yo le decía a los médicos, I can see, yo puedo ver, I can see you, I can see you. Y rápido me empezaron a hacer exámenes, y la razón por la cual veía era porque el tumor que tenía, que estaba impidiendo que yo pudiera ver, desaparece, y desapareció la meningitis, y vieron esa mejoría en mí, por esa razón yo podía ver. Pero llegan los médicos y me dicen, mira, esto es lo que pasó, por eso estás viendo. Hemos visto personas que a veces tienen mejoría, pero no queremos que te hagas de ilusiones porque tú estás gravemente enfermo. Era mi corazón, que ni un trasplante me podía ayudar, me estaba llevando a la muerte. Y me dijeron, bueno, no te hagas de ilusiones porque estás gravemente enfermo. Así me dijeron, a pesar de esta mejoría. Y me dijeron, todavía estás mal, ¿no? Y te estás muriendo. Pero en esa noche había nacido otro niño. Y yo me recuerdo que yo me le quedé mirando a aquellos médicos y le dije a aquellos médicos, yo no me voy a morir. Y ellos me dijeron, pero te estamos diciendo que no hay medicina, no hay trasplante, no hay cirugía, nada podemos hacer por ti. Y yo volví y le dije, no, yo no me voy a morir. Entonces vinieron ellos y me dijeron, pero ¿quién te ha dicho a ti que no te vas a morir? Y yo le dije, God, Dios. Y claro, no entendían, para ellos era quizás parte de mi enfermedad, ¿no? Estaba mal de la mente, pero ahí ocurrió algo conmigo. Yo me recuerdo, hermano Pepe, que yo cuando estaba enfermo utilizaba mi enfermedad para salvar almas. Yo le decía a las personas, ustedes que tienen toda su vida y la desperdician, y me gustaría tener el tiempo tuyo para poder servir al Señor. Y no digo que no haya personas que por penas se convertían o aceptaban al Señor, pero el Señor me va a enseñar ahí que yo podía alcanzar más almas a través de la fe que por la pena. Y me enseñó el Señor lo que Él había hecho por cada uno de nosotros en la cruz, que por sus llagas fuimos sanados, y ahí comienza todo un caminar de fe. Y eso es lo que yo empiezo a creer. Él me redime de mi pecado, yo soy ahora hijo de Dios, tengo acceso a Dios. Si me redime del pecado, también me redime de las consecuencias del pecado. Y empiezo a creer para mi sanación, y empiezo a caminar en algo en una palabra que yo antes la mencionaba, y la veía como más algo, pues, me decían, ¿cuál es tu fe? Pues mi fe, yo soy católico, pero lo utilizaba más como para mi religión, ¿no? Pero la palabra era bella y era poderosa y era profunda, y era la llave que abría las compuertas del cielo de Dios, y eso fue lo que Dios me reveló, el poder de la fe. Y ahí empiezo a caminar, y entendí que yo si estaba creyendo en algo, yo tenía que ahora caminar en lo que estaba creyendo, y que fe es la acción del creer. Yo siempre cuando estoy hablando hablo de una fórmula, que eso fue lo que pasó conmigo. Yo digo que creer y fe, a veces tratamos esas dos palabras como si fueran un sinónimo, ¿no? Y son dos palabras totalmente diferentes. Sí. Se comienza creyendo, tenemos que creer en algo, y nuestro creer tiene que venir acompañado con una acción, y esa acción es fe. Pero incluso tú conoces muy bien la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra, que los demonios también creen. Sí. O sea que el creer no nos garantiza que tenemos la salvación. Amén. Ya hacia donde vamos. Los demonios también creen y tiemblan, así que cuidado. Sí. Si usted se queda solamente en el club de los creyentes y no pasa a los que viven la fe, que es un paso importante, pequeño pero importantísimo. Sí, yo le digo a las personas siempre que creer solamente no va a cambiar tus circunstancias. Si tu creer no viene acompañado con una acción. Por ejemplo, en este lugar podemos apagar las luces y yo veo el interruptor de lejos, y yo creo que si le doy el interruptor las luces van a funcionar, pero si me quedo solamente en el creer, yo creo, aquí vamos a permanecer en la oscuridad, porque no es lo que yo creo que era una realidad lo que estoy esperando, es mi acción en lo que yo creo. La Biblia dice, fe sin obras es fe muerta, y hay que hacer algo, hay que lanzarnos en lo que estamos creyendo. Y yo creí que por su llaga yo había sido sanado, pero ahora entendía que me faltaba la siguiente parte, que era caminar o ponerme de acuerdo con lo que yo estaba creyendo. Y ahí empieza un caminar. Y yo empecé a insistir que me dejaran salir del hospital. Me creía sano, aunque mi cuerpo me decía lo contrario, aunque los médicos me decían lo contrario. Algo que yo no quería, porque estaba mal, no puede salir, pero tanto insistí que mis padres pues firmaron documentos exonerando al hospital de cualquier culpa. Claro, para no hubiera una demanda más tarde, claro. Pues por fin me dejaron ir. Y cuando estaba saliendo del hospital, uno de esos médicos se me acerca y me dijo, yo te entiendo. Si a mí me quedan 3 meses de vida, tampoco quisiera pasar mis últimos días en una cama del hospital. Yo sabía que no tendría nada. Yo me sonreí con él y pues me fui a mi casa. Y bueno, llegué a mi casa y un día revisando las gavetas de mi madre, me encontré con otra sorpresa. Mis padres se habían preparado para
para lo que ellos creían. ¿no? Tu funeral. Sí, lo que ellos llamaban ser responsables. ¿no? Claro, claro. Sí. Pero es interesante eso, cómo nosotros actuamos en lo negativo, ¿no? Nos preparamos para cosas, ¿no? En fe, pero cuando decimos creer en Dios nos cuesta hacerlo, ¿no? Y ellos ya se habían preparado y cuando yo veo todo eso, con mi nombre, los recibos y todas esas cosas. Tenían tu nicho preparado, ya preparado el funeral, todo, en fin, todos los... Todo. Y habían avisado a mi familia para que también estuvieran listos, por eso que seguramente iba a llegar. Pues. Yo me recuerdo que fui donde ellos estaban y tomé los papeles y me dio como la furia de Jesucristo cuando fue al templo, ¿no? Entré y le lancé los papeles y le dije, ¿sabes qué? Véndalo o guárdalo porque van a perder todo su dinero, porque este no para. Busca otro cliente, este no. Porque por sus llagas he sido sanado. Y fue difícil porque la ciencia te dio por vencida, mi familia, hermanos de la iglesia, en vez de apoyarme en lo que yo creía, todos me entregaban a la muerte. Me decían, ay hermano, mira, aquí sufriste, pero allá en el cielo no vas a sufrir. Y yo les decía, yo sé que esa es la meta de algún día me con el Señor, pero no ahora. Y les decía, todavía tengo muchas cosas que tengo que hacer. Y es difícil cuando todo el mundo se da por vencido, pero imagínense cuando su propio cuerpo le empieza a decir a uno que lo que está creyendo es pura mentira. Me prohibieron hacer actividades, ¿no? Me dijeron, quédate tranquilo en tu casa, no hagas ninguna actividad porque vas a acelerar tu condición y ni los 3 meses vas a durar. Pero si la Biblia me decía que yo estaba sano y eso es lo que yo creía, pues yo tenía que ponerme de acuerdo con eso, eso es lo que yo sentía. Y ahí fue cuando yo más empecé a hacer actividades. Pero yo me recuerdo que yo iba a los grupos de oraciones y me escapaba para ir a los grupos de oraciones. Y cuando decía el líder, ¿quién quiere dar testimonio? Yo era el primero que levantaba mi mano y yo subía a dar testimonio por estando todavía enfermo. Con todos los síntomas en tu organismo. Sí, mi familia es muy conocida en Nueva York, entonces cuando la gente me veía dar testimonio que yo estaba sano, decían, este hermano está mintiendo, él se está muriendo y le está diciendo a todo el mundo que estaba sano, pero yo no estaba mintiendo, estaba caminando en fe. Es como Abraham, ¿no? Cuando Dios le dice, sacrifica, vete al monte Moriah y ofrece ahí en holocausto a Isaac. Y Abraham fue con sus siervos, ¿no? Y le dijo, ustedes quédense aquí con el burro, que yo y el niño iremos ahí a adorar, luego cuando terminemos de adorar volveremos donde ustedes. Entonces no le está diciendo que va a regresar solo, sino que va a regresar con su hijo Isaac. Y parece que le está mintiendo a ellos, pero no está mintiendo, está creyendo en las promesas que Dios le hizo. También a su hijo, cuando le dice, papá, ¿pero dónde está el cordero? Y le dice, Dios va a proveer el cordero. Y parece que le está mintiendo a su hijo, no, pero está poniéndose de acuerdo con lo que cree. Es apasionante esto, ¿verdad? ¿Habían oído algo similar? Yo tengo que confesarlo, en 19 años nunca había oído una historia como la que nos estás contando, auténtica y verídica. Esto no es una película, ni es una telenovela, es la realidad de caminar en fe. Bueno, mi propia mamá llegó a decirle a mis hermanos, los que me acompañaban, no le sigan, no le hagan caso, que está tan grave que ya perdió su mente, ¿no? Está loco. Y la Biblia me defendía contra estos ataques, ¿no? La Biblia me decía que estas cosas son espirituales y que solo se pueden discernir en el espíritu. Quizás lo que estemos hablando hoy, alguien que no esté en el espíritu pensará, pues eso son locuras, pero para aquellos que comparten con nosotros en el espíritu, alaban y glorifican a Dios por su grandeza porque las entiende. Y así yo caminé, no fue nada de fácil. Déjame solamente, porque no quiero irme de lo que acabas de decir. Quizá hay gente que efectivamente piensa que esto no existe. Yo espero que lo que tú estás diciendo le convenza, esto es real. Sí, sí. O sea, las cosas espirituales pasan y la mano de Dios sobre un hombre como Neil pasa. O sea, que esto no es una ficción, ni este hombre está mintiendo. Esto es real y le puede pasar a usted. Crea. Y si no cree, pídele al Señor que aumente su fe. Amén. Si tenemos un cambio de pensar o un cambio de creer, como dice la Biblia, nuestra vida también cambiará. Eso fue lo que ocurrió en mí. Y yo empecé a caminar y ir y no fue fácil. A mí me daban episodios, me daban convulsiones, me caía en el suelo, me bañaba en sangre. Yo me recuerdo que yo llegaba a los lugares y terminaba de dar mi testimonio y cuando salía por la parte de atrás, ahí caía en el suelo y me bañaba en convulsiones. Si hablaran con mi hermano Alex, que siempre viaja conmigo, y le preguntes cuántas veces yo no arruiné su ropa con mi propia sangre. Fueron muchas veces, ¿no? Y yo me recuerdo, yo tengo una Biblia, una Biblia latinoamericana que la adoro porque, digo así, porque fue mi compañera en aquellos días, ¿no? Y está bien marchitada ya y la tengo envuelta en plástico, pero si usted abre esa Biblia y va a la primera de Pedro 2:24, la vas a encontrar con manchas de sangre, porque un día yo estaba dando mi testimonio y cuando de repente siento algo frío me empieza a bajar y estaba teniendo una hemorragia y la sangre cayó sobre el mismo versículo que me decía que yo estaba sano. Y así yo caminé, yo me recuerdo que me daban mareos, caí en el suelo y a veces estaba 8 o 10 minutos inconsciente en el suelo bañado en sangre. Cuando me levantaba, sacaba mi pañuelo y me limpiaba de aquella sangre y luego miraba el pañuelo lleno de sangre y le decía, mentira de Satanás, por sus llagas yo he sido sanado. Y así yo caminé y pasaron aquellos 3 meses, pasaron 5 años, ya vamos para 20 y pico de años y no estoy 6 pies debajo de la tierra, aquí estoy con usted en su programa hablándole de que si creemos en Dios, Dios es capaz. Neil, y cuando tú me dices que entonces este era un progreso en esta sanación que Dios te estaba. Tú tenías la convicción de la sanación del Señor por sus llagas, pero en tu cuerpo iba progresivamente mejorando. ¿Cómo fue que llegas a esta situación que
ahora te veo aquí, que eres una persona sin esos síntomas que por tantos años te achacaron. Sí, yo empiezo a ver mejorías, por ejemplo, mi cuerpo, que yo usaba brace para poder caminar, yo empiezo a ver que mi cuerpo ahora cambiaba, mi postura, ya no necesitaba el brace. Una faja. Sí, una faja para sostener todo mi cuerpo, ya no necesitaba eso. Me recuerdo que incluso se la regalé a muchachos para jugar fútbol con él, algo que mi mamá había pagado mucho dinero por eso, pero empiezo a ver, ¿no? Mi cuerpo fortaleciéndose. ¿Tu corazón? Sí. ¿Sabes cómo supe que ya estaba ocurriendo? Si alguien me quería matar, por ejemplo, en Nueva York son muy famosos por las pizzas, ¿no? Si le echan ajo a la pizza. A la pizza italiana. La pizza italiana. Ajá. Si alguien le echaba ajo, yo probaba ajo. Si alguien me quería matar, le echaba ajo a una pizza y me la entregaba. Eras alérgico totalmente, me bajaba la presión, me desmayaba. Te envenenaba. Sí, y una vez un amigo me dio la pizza y sin saber que eso la llenó de ajo, y empiezo a comer y sentí el sabor de ajo y le dije, ¿tú le echaste ajo a esto? Y me dijo, sí, y ahí me di cuenta que ya mi cuerpo estaba... Asimilaba el veneno que hasta ese momento era partir el ajo. Y ahí empecé a ver que ya Dios estaba honrando lo que yo estaba creyendo. Y gracias a Dios, hoy en día los médicos no entienden. Yo siempre me voy a hacer los exámenes. Claro. ¿No? Y los médicos del día de hoy, viendo mi historia, no saben, se quedan con la boca abierta y todavía no saben, porque señor Pepe fue como si alguien hubiese hecho un trasplante. Bueno, alguien lo hizo. Sí. Y tengo un corazón completamente sano, nuevo. Dios. Y hasta mi vista, veo 20/15 mejor que 20/20. ¿Ves mejor que yo? Así que yo tengo que empezar a pedir por ahí. Yo digo, todos mis años de los 20, pues fui viendo el progreso en todo. Ya a los 30 estaba completamente... Entonces, hoy día hay un historial médico, que tú lo tienes, donde se puede constatar médicamente cosas que la ciencia no puede explicar. Sí. Usted lo está viendo. Y esto, oigan lo que nos acaba de contar Neil, ha sido un proceso de fe que a pesar de todos los síntomas que indicaban lo contrario, este hombre se mantuvo en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Amén. Y el Señor honró esta fe tuya, Neil. Yo creo que la Biblia habla de niveles de fe, ¿no? Jesucristo reprende a los discípulos por su poca fe, al centurión le dice que tenía gran fe, y hay niveles de fe, y la fe es como un músculo que se tiene que ir desarrollando. Y yo creo que quizás la razón, porque hay personas que yo he visto que reciben una sanación instantánea, pues Dios lo puede hacer también, pero en mi caso, y quizás en el caso de muchas personas, la sanación quizás es más lenta porque estamos aprendiendo, estamos creciendo en la fe, ¿no? Y yo creo que mi sanación tardó para yo aprender lo que fe era y para aprender cómo perseverar en el Señor. Neil, el Señor permitió esta sanación para que hoy, día de Santa Clara, estés aquí compartiendo esto, Neil, y estás abriendo un camino para miles de personas que nos están viendo y escuchando por Radio Católica Mundial, de esperar en el Señor. No esperar que sea el milagro cuando yo lo pido, como yo lo quiero, cuando a mí me parece que tiene que ser, sino Dios en su tiempo, que es muy diferente a nuestro tiempo. Como dice Isaías, mis caminos no son tus caminos, mi pensamiento no son tu pensamiento. Y yo añado, sin tocar la palabra, mi tiempo no es tu tiempo. En el tiempo de Dios es cuando las cosas ocurren. Y es donde hay que mantenernos en la fe, esperando en el tiempo de Dios. Sí, a veces le pedimos algo a Dios y no lo veo ahora, y rápido me desespero. Y muchas oraciones son canceladas por uno ser así, como Santo Tomás. Si no lo veo ahora, no lo creo. Sí. Entonces hay cosas que requieren fe, un momento de caminar para poder alcanzar la gloria de Dios. Y a veces, por ser así impaciente, no saber esperar en el Señor, muchas personas han perdido quizás muchos milagros en su vida, por ser así. Neil, ahora vamos a aprovechar los minutos que nos quedan, porque ahora tú ya nos has puesto en donde estás ahora. Yo sé que el Señor te ha encomendado un enorme ministerio de predicación, de canto y de sanación. Cuéntanos ahora cómo estás tú y con tu familia, porque tengo entendido que siguen ustedes llevando este ministerio. ¿Cuál es la proyección tuya ahora con esta comunidad de creyentes que te acompañan? Y nosotros en nuestra comunidad enseñamos a los misioneros que el mensaje de la fe quizás es el mensaje más importante para nuestra iglesia en estos tiempos que estamos viviendo. 1000% de acuerdo contigo. Y estamos tratando de enseñar a la gente que vuelva a confiar en Dios, que Dios existe. Es un mensaje simple, Dios existe, podemos confiar en Él. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y continúa diciendo, porque para llegar a ser amigo de Él hay que creer de que Él está y que Él galardona o que Él hace en nuestras vidas. Entonces, le decimos a las personas, tienes que creerle que Dios está y que Dios hará también en tu vida. Y ese es el mensaje que tratamos de llevar. Y la comunidad, pues, gracias a Dios, pues, se ha extendido, está extendiendo en 26 países. Miles de personas descubren el mensaje de fe. Y no porque nadie le ore, que es algo también que ocurrió quizás en la misma renovación, que creamos dependencias de personajes o hasta de los dones, ¿no? Para decirlo así con mucho cuidado y respeto, ¿no? Pero hasta de los dones. Si fulano de tal no llegaba y no tenía cierto don, pues el milagro no ocurría. Y nosotros lo que hemos enseñado a las personas, o estamos enseñando en nuestra comunidad a las personas a que vuelvan a confiar en Dios, a que crean en Él, esperen en Él y que descubran su oración y su propia fe, que Dios la honra. O sea que ustedes son, por llamarlo de una manera, son un pararrayos
para que la gente ponga su fe en acción. Sí. No en Neil, No. ni en el ministerio, sino su fe en Dios. Y a base del testimonio y de la predicación, ustedes tratan de que esa fe pase a ser vida, Neil. Así es. Tú has escrito, ya tienes literatura, tengo entendido que también música. Tengo aquí un libro que lo tienes en inglés y en español, y creo que este libro ha sido clave para muchísimas personas por sus llagas. Cuéntanos de este libro. El libro es una gran bendición, ya se han vendido más de 500,000 ejemplares. ¿Medio millón? Sí, está en 4 idiomas, Ajá. en inglés, en español y en portugués. Ajá. Y son 50 testimonios, ahí está el mío, y 49 otros testimonios, solo con el propósito de enseñar que Dios no hace diferencia entre el uno y el otro. O sea, Ajá. no es que el hermano Neil sea especial. Descubre tu fe y recibirás la misma bendición. Y el libro es un libro que produce una fe increíble. La persona que lo lee descubre a Dios y dice, wow, pues yo puedo creer en este Dios, yo puedo esperar en este Dios. Y los testimonios que estamos recibiendo del libro son testimonios de gente descubriendo su fe. O sea, no solamente sanaciones físicas, sino puede ser en muchísimas maneras que hay testimonio. Sí. Dios puede obrar en la conversión de un hijo. Sí. En fin, Sí. Dios en cada uno va a obrar de acuerdo a la situación de cada persona. Como tú dices, no hay distinción de personas, pero Dios trabaja en cada uno individualmente. Así es, y lo hemos visto. Ahí está, es que diferentes historias, son 50 de tantas, ¿no? No pudimos, pero ahí hay muchos casos, y la gente los asimila con su vida. Y dice, bueno, si pasó con esta persona, puede pasar conmigo también. Yo sé que hay miles de personas que en este momento su pregunta es, Neil, ¿y cómo hago para pedir a Dios que mi fe pase a acción? ¿Qué sería la receta o el mensaje que les darías? ¿Cómo dar este paso, Neil? Primero tenemos que estar seguros de lo que creemos. Tenemos que definirnos lo que queremos. Díselo así frente a frente a la cámara. Tienes que definirte en lo que crees. No es como el ejemplo que daba del interruptor, ¿no? Si tú no estás seguro que el interruptor enciende las luces, nunca te vas a acercar o nunca te vas a atrever a dar el paso hacia encender. Tú tienes que estar seguro. Todo comienza con lo que tú crees. Eso le dijo a aquel hombre, si tú puedes creer. ¿No? Está diciendo que no todo el mundo puede creer, pero si tú posees la habilidad de creer, todo es posible. Entonces ahí es donde tenemos que llegar. Creer en algo y luego, hermano, tu creer tiene que venir acompañado con una acción. Tienes que hacer hasta lo imposible para poder alcanzar lo que estás creyendo. Que Mariana también nos ayuda a caminar en fe. Sí, ella es la gran Ella mujer fue de fe. la gran mujer de fe. Vas a quedar embarazada sin concurso de hombre, lo que nunca jamás se ha escuchado ni se va a volver a escuchar. Y María es un modelo de fe para nosotros, Neil. Sí, así es. Ustedes la presentan también como Sí, nosotros incluso en nuestra comunidad, nosotros tenemos la Rosa Mística claro. como nuestra patrona. Estamos orando mucho para que sea pues ya aceptada y todo la devoción, ¿no? Pero es una devoción muy linda porque es para la intercesión para los sacerdotes, ¿no? Seguro. Y nosotros pues la tenemos muy presente en nuestra comunidad. Pero a mí me gusta algo de María, es que ella creyó. Pasan 30 años en silencio. ¿Qué seguridad tenía María de que su hijo podía hacer tal milagro? La fe de ella era grande. No, y los eventos que vivió María, ¿no? Cuando Simeón le dice, esta espada te atravesará, cuando se les pierde el niño en el templo, cuando muere José y María queda viuda y ve a un chico carpintero y de repente un día ese chico se lanza a la misión. No, de veras, qué hermoso ejemplo tenemos de alguien que caminó en fe, como lo tenemos en nuestra Madre María, ¿verdad? Así es. Y qué triste que hay hermanos que nos critican por esto y dicen que nosotros adoramos a María. Nunca. María es simplemente una intercesora que camina con nosotros. Nuestra adoración, tú lo sabes, ¿es a quién? A Cristo nuestro Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si verdaderamente conocieran la Biblia, entendieran lo especial que es ella. O sea, Bueno, María pero no nuestros es hermanos cosa. evangélicos dicen que ellos conocen muy bien la Biblia. ¿Qué les ha pasado? No les... María en la Biblia nos muestra su grandeza. Es una mujer que caminó en fe. Ellos hoy proclaman su salvación porque ella dijo que sí. O sea, ella se hace obediente y por la obediencia de ella el Mesías puede llegar. Sí. Neil, te agradezco muchísimo. Yo sé que tienes que salir casi corriendo para tomar tu avión de vuelta a Nueva York. Ha sido un gozazo escucharte caminar en fe. Para mí es un honor poder estar con usted. Que Dios te bendiga, Neil, y nos vamos a ver muy pronto.